Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿sabes que para desarrollarte necesitas hacer algunas inversiones, pero te cuesta definir en qué o cuándo? La manera en que manejamos el dinero e invertimos tiene incidencia en todos los aspectos de la vida y siempre está afectando en alguna medida el cumplimiento de nuestros objetivos. Por eso, al igual que planificamos nuestros años a nivel tiempo, las inversiones son un aspecto que no puede faltar en una buena planificación anual. Cómo decidir en qué invertir, cómo estimar el beneficio de hacerlo en un lugar u otro, qué inversiones nos convienen de cara a nuestros objetivos. A estas y otras preguntas vamos a responder en el episodio de hoy, episodio especial pensado para ayudarte a proyectar tus inversiones en 2023. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 432. Bienvenido, Mati. Gracias, Santi. ¿Qué pasó en ese momento? Me quedé sin aire. Te quedaste sin aire. Fue juntar... ¿Porque estás llegando a final de año? Claro, fue como juntar tensión y de repente empieza a pasar la locura de las fiestas. Y necesitas un momento de respiro antes. Bien, perfecto. Y respiramos y planificamos lo que se viene para 2023. Antes de seguir, Mati, les recuerdo a todos que si alguna vez los ayudamos con los conocimientos que compartimos en este podcast, pueden ayudarnos a llegar a más personas dejando una reseña en Spotify. Actualmente más de 1.500 personas nos dejaron 5 estrellas en Spotify, lo cual nos hace extremadamente felices. Y nada, eso. Y además, como esto va a ser un tema que deja muchas preguntas, también pueden dejarnos sus consultas en Instagram. Van a instagram.com/superhábitos y pueden dejarnos sus preguntas. De vuelta, en el episodio de hoy vamos a estar hablando de inversiones, pero creo que... Santi, perdón, antes de que pasemos al tema de hoy, quiero aprovechar y agradecer a todas las personas que están ahí del otro lado. Nos llegó en estos días un correo de Spotify haciendo la revisión de final de año del podcast y estamos en el 1% de los podcasts más compartidos del mundo y también en el 1% de los podcasts con más suscriptores del mundo. Ahí está. Y eso es muy loco y nos pone muy contentos y es gracias a quienes están ahí del otro lado, así que muchas gracias a ustedes. Eso, pequeño momento, nos alegró mucho y creo que es algo para alegrarnos todos juntos, así que no quería dejarlo pasar, Santi. Perdón. Sí, es loco también porque entre las estadísticas que decía en Spotify, porque me llegan a mi mail, estaba la estadística de que somos el podcast más escuchado por varios miles de personas. Y es muy loco para todos ustedes que nos escucharon más que otras personas que hayan dedicado tanto tiempo a acompañarnos. La verdad que nos hace súper felices. Creo que, como dato de color, el primer día que publicamos el podcast, nosotros ya teníamos una comunidad porque teníamos el blog de un año antes. El primer día que escuchamos el podcast nos escucharon 34 personas. Es muy loco saber que hoy en día cada día son miles de personas. Así que muchas gracias por eso. Bueno, buen detalle, Mati. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que también fue súper importante para el podcast, que tiene que ver con inversiones. Y creo que quizás la aclaración número uno que tenemos que hacer es, hoy no vamos a estar hablando de invertir en cripto o no invertir en cripto, más allá de que puede salir a lo largo de la conversación. Estamos hablando de inversiones en un sentido amplio. Es decir, cómo nosotros podemos utilizar el recurso dinero al servicio de cumplir nuestros objetivos para el año y en el contexto, obviamente, de una planificación anual. Sí, porque para quienes están ahí del otro lado, en el episodio anterior estuvimos hablando de planificación anual, estuvimos hablando de cómo planificar 2023 particularmente. Les mencionamos que dentro del kit gratuito de Super Hábitos está la guía de planificación anual, que nos podían escribir un mail o por Instagram si la querían. Y sabemos que hay muchísimas personas que están completando la guía y empezando a trabajar en su año. Y hay una sección de la guía en la que sabemos que sistemáticamente aparecen preguntas, que es una sección que se encuentra hacia el final de la guía en la cual hablamos de inversiones para el año. En este caso sería inversiones para 2023. Y creo que acá, como Santi decía recién, este es un punto que es muy importante integrar a nuestra manera de ver la productividad. Muchas veces las personas tendemos a pensar como dos caminitos separados, ¿no? Tendemos a pensar, por un lado está el uso que hago del tiempo, por otro lado está el uso que hago del dinero.
y los pensamos como si fuesen dos compartimientos estancos que no se cruzan entre sí. Cuando en la práctica todo el tiempo hay un entrecruzamiento entre los dos, ¿no? Gastamos tiempo para generar dinero. Si utilizamos el dinero de ciertas formas, nos puede ahorrar tiempo. Si invierto de la manera correcta, puedo aumentar los resultados de mi tiempo, lo cual a la vez puede llevar a generar dinero y así. Sí, son dos. Y creo que esta es una de las partes importantes por las cuales desde hace muchos años tenemos la sección de inversiones en la guía. Es importante tomar conciencia de que usar el dinero es una de las formas de nosotros lograr que nuestro año que sigue sea más productivo. Para eso el primer paso es lo que Santi dijo recién, de entender que cuando hablamos de inversiones, no estamos hablando solamente de inversiones financieras. De vuelta, es una opción, la podemos contemplar, pero no se limita ahí. También hay inversiones que podemos hacer en términos de infraestructura para nuestro negocio, de infraestructura para nuestra casa. Ahora vamos a hablar un poco más de algunos ejemplos de servicios que podemos contratar. Y también creo que es importante, Santi, como una siguiente aclaración. Las personas tienden a pensar en inversiones y pensar automáticamente en montos estrafalarios. No importa quién sea la persona, tiende a pensar un monto estrafalario para su situación, ¿sí? Y está bueno empezar a ver que hay muchas inversiones que podemos hacer que son de montos pequeños, montos cotidianos. Pero la forma en la que yo, no sé, decido comprar una mesa o no comprar una mesa, decido comprar las cosas que utilizo en el día a día en mi casa en un lugar o en otro, puedo estar haciendo una inversión también si lo enfoco desde el lugar correcto. Entonces, acá vamos a hablar de inversiones empezando desde un monto mínimo hasta montos más altos. Vamos a ver cómo pensarlo. No nos cerremos a un caso o en el otro, no solo de inversiones financieras, sino que vamos a entender, y si querés corregirme, Santi, el significado, pero inversión como cualquier uso que yo hago de mi dinero que está puesto en función de generar un mayor resultado o un mayor beneficio a partir de eso. Sí, y creo que es importante porque en Latinoamérica lamentablemente tenemos una cultura de la inversión bastante limitada. Justo estaba viendo, Mati, una nota de Forbes. De vuelta, esta nota es sobre inversiones financieras, pero dice solamente el 2% de los mexicanos invierte en la bolsa, en Estados Unidos el 50%. Y yo creo que, de vuelta, puede no ser de México, puede ser de Argentina, de Uruguay, de Chile, etcétera, pero habla un poquito de la realidad que todos vimos, ¿no? Y mucha de nuestra educación financiera fue, por lo menos hasta que apareció en algunos lugares Mercado Pago con sus excelentes formas de inversión rápidas, o malísimas, no es un consejo financiero, pero tenemos nuestra versión de manejar el dinero es algo súper importante que tenemos que ahorrar. Bien, eso es algo que nosotros tenemos que ahorrar. Y de repente nos perdemos esta segunda parte, y es el dinero es un activo como cualquier otro, que nosotros podemos, no es necesariamente un activo, pero podemos cambiarlo por cosas que nos ahorren tiempo. Bien, y de vuelta, eso va desde algo súper simple. Puede ser una inversión, comprar un auto, que sería algo que típicamente pensarías, ¿no? Decir, bueno, pero financieramente no es una inversión. Sí, pero es una inversión quizás para vos, porque quizás el tiempo que te vas a ahorrar moviéndote en ese auto hace de que tu vida sea tanto mejor que si tuvieras ese dinero guardado o lo pusieras en una inversión bursátil. También puede ser, como decía Mati, puede ser comprarte un escritorio, cambiar tu computadora, etc. Entonces, pensarlo desde ese ángulo hace que nosotros le demos una visión mucho más rica al poder del dinero. El poder del dinero no es solamente darnos más dinero. El poder del dinero es darnos más tiempo, darnos más comodidad, darnos más confort, permitirnos disfrutar más con las personas que tenemos a nuestro alrededor, llegar mucho más rápido a nuestros objetivos. Por ejemplo, si compro, no sé, un curso para aprender algo, o quizás si compro de repente algo que me ayuda a bajar de peso, una máquina para hacer ejercicio. Y acá, como para empezar, Santi, si querés a meternos en tema, o en lo específico del tema, creo que traer de esto que decía Santi recién es importante para ver por qué es una idea tan buena pensar en estas cosas cuando hacemos nuestra planificación anual. ¿Por qué? Yo, cuando hablo de planificación anual, estoy hablando, de vuelta, está la guía disponible para a quienes quieren descargarla, es una guía gratuita que tenemos en el kit. Yo cuando hago mi planificación lo que hago es reviso todo lo que pasó el año anterior. A partir de ahí pienso que me gustaría que pase el próximo año. En el proceso de pensar que me gustaría que pase el próximo año, voy a hacer un trabajo bastante profundo de pensar qué quiero, de pensar cuáles son las diferentes áreas de mi vida, de pensar cuáles son las prioridades dentro de esas áreas. Entonces, si yo sigo los pasos de una buena planificación anual, yo debería llegar llegando hacia el final de ese proceso, a una lista de objetivos. Y esa lista de objetivos se supone, si se viene el trabajo, que refleja aquello que es más importante para mí. Entonces, si nosotros decimos, el dinero es una herramienta para conseguir cosas, al servicio de qué cosas quiero poner a trabajar mi dinero, es una respuesta bastante lógica decir, bueno,
al servicio de aquellas cosas que son más importantes para mí, ¿no? Y ahí de repente podemos adquirir una claridad que para las personas tiende a ser muy esquiva respecto de cómo utilizar el dinero para aumentar los resultados. Porque si yo digo esa pregunta en el vacío, si yo agarro a una persona en la calle y le digo, ¿cómo podrías usar el dinero para tu dinero para aumentar tus resultados? Automáticamente las personas en general se tildan, ¿no? Se frisan, se congelan, no saben qué decir porque empiezan a pensar o 1.000.000 de opciones, no saben cuál ir, empiezan a mezclarse 500 tipos diferentes de inversiones. Ahora, si yo agarro el primer objetivo de mi lista de objetivos para el año, tomemos eso que decía Santi recién de ponerme en forma. El ejercicio tiende a ser siempre usamos el ejercicio porque es un ejemplo bastante fácil de comprender, ¿no? Sí, y aparte hay muchos estudios de que los objetivos de salud suelen ser los principales en las resoluciones anuales. Entonces, si yo digo, bueno, ahora, vos tenés para el año este objetivo específico de ponerte en forma. ¿Cómo podrías usar el capital que ya tenés disponible para ayudarte a que ese objetivo se realice de forma más fácil? Y ahí de repente hay una pregunta más específica y uno de los principios fundamentales de la creatividad es que preguntas específicas disparan la creatividad o ayudan a que surjan respuestas específicas. Entonces de repente, como decía Santi, yo podría pensar en, bueno, quizás podría permitirme gastar un poco más en comida y comprar, no sé, comida de mayor calidad que me ayude a bajar de peso. O puedo pensar que me serviría tener una máquina para hacer ejercicio, porque eso me ayudaría a, no sé, poder hacer ejercicio en mi casa y trabajar de forma más rápida, o podría, no sé. Me acuerdo, Orlando, que es una persona de la comunidad, en un momento había leído un estudio sobre, esto no lo confirmé, con lo cual confío en Orlando, pero tomen con pinzas porque yo no lo chequeé. No vayan a decir esto en la tele sin Claro, exacto. Pero, por ejemplo, él había leído un estudio que hablaba de cómo uno, de alguna forma, que generaba más gasto calórico o quemaba más grasas saltando en una de estas camas saltarinas, los trampolines chiquitos, trampolines caseros. Que no sé quién lo hacía, si los astronautas o alguien. Y él, por ejemplo, se había comprado un trampolín, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, Orlando estaba haciendo una inversión bastante clara. Estoy gastando dinero para tener algo en mi casa que me va a permitir con la misma cantidad de tiempo, por ejemplo, gastar el doble de calorías. Que lo mismo pasaría con saltar la soga, por ejemplo, ¿no? Si compro una soga versus simplemente estar haciendo ejercicio solo en mi casa, puede ser una forma de amplificar los resultados. Podría contratar los servicios de alguien que me diseñe un plan de entrenamiento, podría contratar un gimnasio, podría alquilar una casa más grande en la que tenga espacio para entrenar como a mí me gustaría, podría gastar en la cuota de un club y así 250 cosas diferentes que, si se fijan, muchas son de montos relativamente bajos, pero que automáticamente hacen que sea más fácil o el lograr mi objetivo más importante del año. Bien, y acá un punto. Antes de decir, voy a decir que el dinero sí es un activo, porque me hizo ruido cuando lo dije y no, simplemente lo dejo para que todos los contadores se queden tranquilos ahí del otro lado. Sé que tenemos muchos de ahí del otro lado. Pero más allá de eso, lo interesante es lo siguiente, Mati. Tenemos 250 opciones. Y la pregunta acá, y eso es lo que me interesaría que cuentes, porque tengo que decir que vos tenés una forma de hacer esto que es excelente. Yo también obviamente lo hago porque hago la guía todos los años. El otro día preguntaron si nosotros hacíamos la misma guía. Alguien dejó una pregunta ahí como, che, ¿ustedes hacen la misma guía que publicamos? ¿Es para la comunidad? O hay una guía. O hay una guía diferente. No, tenemos la misma guía nosotros. O sea, nosotros nos sentamos, imprimimos la guía, o yo ahora me hice un documento de Evernote con las preguntas de la guía y la hago digital, pero usamos las mismas preguntas. Bien. Entonces, yo paso por esas preguntas, pero vos sos particularmente bueno, es algo que hemos charlado mucho, Mati, tiene una gran capacidad de manejar esta parte de las inversiones y de pensarlas también. Entonces, vos pasaste por la revisión, pasaste por revisar tu misión, tu visión, planteaste tus objetivos, dijiste, ok, mis prioridades para el año son 1, 2, 3, 4, 5. A la hora de pensar vos cuáles son las inversiones que vas a estar haciendo en el año, porque las inversiones siempre son relativas a otras opciones. Bien, una inversión es buena o es mala relativa a qué tengo al lado para hacer, con el mismo riesgo o un riesgo diferente. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Te vas haciendo preguntas por cada objetivo? Por ejemplo, vas diciendo, tipo, objetivo 1, ¿qué podría invertir acá? ¿O cómo lo pensás? Sí, ahí, a ver, un poco el camino sigue los siguientes pasos. Lo primero que hago es, esto simplemente para anclarme un poco a la realidad, es de alguna forma pensar cuál es el monto disponible que tengo para empezar a pensar en inversiones, ¿sí? Esto para no empezar a pensar en, me serviría comprarme mi propio gimnasio y que el monto exceda y terminar gastando un montón de tiempo investigando algo que en mi caso no se puede, ¿sí? Si hago un chequeo
de cuánto vale algo y veo que excede mi monto de inversiones, automáticamente lo voy a descartar y me voy a enfocar en aquello en lo que puedo invertir ahora. Para lo cual vale la pena aclararlo. Lo que voy a tender a hacer es analizar mi monto total, analizar cuál es también mi margen mensual, porque una inversión o te va a aumentar el costo fijo mensual o te va a tomar dinero de tus ahorros, ¿sí? Entonces, siempre siguiendo el principio fundamental que tantas veces hemos hablado, también cuando estuvo Rorro de Neurona Financiera aquí en el podcast, de cuidar tu fondo de emergencias. En lo que excede a tener un fondo de emergencias y lo que me queda de recurrente mensual, miro el monto y digo, listo, con este monto puedo jugar. Que sí, para mí es muy importante y yo le atribuyo mucho de nuestro crecimiento personal, familiar, de negocios, a nuestra capacidad de invertir. Yo sí pienso que es una de nuestras fortalezas. Lo hablamos, de hecho, en un podcast que hicimos hace poco sobre el cambio de chip en el uso del dinero. No sé si fue hace poco, fue este año, eso seguro. El mundo del podcast a veces me pasa de que recuerdo episodios como cercanos que fueron hace un año, por ejemplo. Pero bueno, entonces, para mí invertir es una de las grandes formas de hackear los años. ¿Sí? Cuando yo empiezo a hacer pequeños gastos en diferentes áreas de mi vida, muchas veces puedo lograr este efecto de ¿cómo hizo para hacer todo en un año? Y la respuesta es que no traté de hacer todo a pulmón. ¿Qué es lo que yo hacía antes? Y creo que es la cultura con la que muchas personas de repente crecimos. Muchas personas asociamos productividad con hacer vos solo las cosas mejor. Y hacer vos solo las cosas mejor es o trabajar más duro o trabajar más rápido. Pero muchas veces no pensamos esta pregunta de cómo me hago más fácil la vida. Entonces, lo que yo voy a hacer es, con ese monto en mente, entrar y para cada uno de los objetivos que tengo en mi plan anual, hacerme la pregunta de ¿cómo podría, usando dinero, hacerme la vida más fácil en este punto? Y me lo voy a hacer, o sea, imagínenselo como un cuadro, ¿no? Si quieren, una tablita. Objetivo 1, ideas que se me ocurren. Que eso en general es como una especie de brainstorming, ¿no? Así como pasó recién. Para este objetivo podría hacer A, B, C, D, pum, tiro ideas. Entonces hago un primer proceso que me ayuda de alguna manera a visualizar cuántas oportunidades tengo de invertir para que mi año sea más fácil. Lo cual ya de por sí es muy motivador porque quizás pensé los objetivos, pero estaba pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer para llegar con todo esto? Y de repente esto empieza a resolverme la estrategia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, te entiendo perfectamente. Entonces, hago eso primero. Lo segundo que voy a hacer es empezar a tratar, y esto, digamos, un poco siendo la filosofía de mejor calculado imperfecto que no calculado para nada, voy a empezar a tratar de encontrar el retorno sobre inversión de las diferentes ideas que se me ocurrieron. ¿Sí? Para quienes, creo que es un concepto bastante conocido, pero el retorno sobre la inversión, para quienes no lo sepan, es básicamente por cada $1 que yo invierto en algo, cuánto puedo obtener a cambio en una cantidad determinada de tiempo. En general, yo voy a tender a pensar en el retorno sobre la inversión dentro de este año. Así que yo, de vuelta, por una cuestión de etapa de la vida y de objetivos de velocidad de crecimiento, yo en este momento tiendo a priorizar mucho más las inversiones que me permiten ir aumentando mi productividad o aumentando mis resultados año a año que las inversiones que podrían tener este otro rol de ir generando un fondo de retiro de largo plazo. ¿Sí? De vuelta, esto es filosofía personal, para nada consejo financiero ni nada por el estilo. De hecho, entiendo y sé que una solución superior es hacer las dos cosas. Claro. Entonces, voy a empezar a revisar cada uno de los objetivos y voy a mirar cada una de esas inversiones y voy a preguntarme por qué en qué sentido esto sería una inversión. Y un poco lo que voy a hacer es traer un dato que para mí es importante que todas las personas tengan, pero especialmente aquellas personas que tienen un negocio, que es el dato del valor hora. ¿Sí? La hora de cualquiera de nosotros, en la medida en la cual tenés un negocio, tiene un valor. Porque si yo tomo esa hora de cualquier otra actividad y la enfoco en generar ingresos, sí, de vuelta, si tengo un negocio, es decir, tengo la capacidad de salir a generar ingresos de forma independiente, esa hora tiene un valor muy concreto. Si una hora de Mati puesta en trabajar en superhábitos genera resultados, entonces yo cuando traigo el resultado de valor hora, un poco lo que estoy haciendo es ponerle un número a algo que si no puede sentirse muy genérico, que es esto me ahorra tiempo, ¿cuánto vale eso? ¿Tiene sentido lo que dijiste ahí? No, tiene completamente sentido y creo que es un buen punto en el cual detenernos antes de continuar con lo que vos estás diciendo, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en el ahorro o cuando pensamos en el manejo del dinero estamos pensando solamente en una parte. Por ejemplo, voy a tomarme un colectivo para ir al trabajo para ahorrarme el dinero de
taxi, por ejemplo. Y generalmente estamos ahí como muy atados a lo perceptible, ¿no? A lo que está ahí enfrente, que es el gasto del dinero en subirse al taxi versus el gasto del dinero en subirse al colectivo versus el gasto del dinero de subirte a un auto e ir en auto al trabajo o cargar nafta, lo que sea. Y nos estamos perdiendo el costo invisible, ¿no? Que es el costo de lo que nosotros podríamos estar ganando si no estuviéramos haciendo eso que estamos haciendo, es lo que vos estás diciendo justamente. Y tomar conciencia de que hay un valor de nuestro tiempo, que si nosotros no estuviéramos de vuelta demorados haciendo una cola en un trámite y estuviéramos trabajando, podríamos generar, es un punto que me parece que es fundamental a la hora de pensar las inversiones. Y de hecho creo, Santi, que toca algo que no es menor. Y es que la mayor parte de las personas tienden a pensar su situación en términos de ingresos-gastos como tengo control solo sobre un lado, que es cuánto estoy gastando. Y el otro es fijo, ¿no? Entonces, este es mi sueldo, esto es lo que genera el negocio, tengo uno que está limitado, que es cuántos ingresos genero, tengo otro que yo controlo y que puedo mover para arriba o para abajo, que es cuánto gasto. Cuando la realidad es que los dos son movibles, con mayor o menor nivel de dificultad, con mayor o menor nivel de conocimiento, pero los dos yo puedo intervenir y moverlos. Y esto yo lo digo hoy en día, nosotros ya hace muchos años que tenemos un negocio, que vivimos de ese negocio, pero yo lo pensaba también cuando estaba trabajando en relación de dependencia, porque objetivamente es cierto, o sea, yo por más que trabaje en relación de dependencia, si yo tengo todo el sábado de la tarde y quisiera generar ingresos extra, yo podría venderlo de alguna forma. A alguien podría ofrecerle servicios haciendo algo y generar ingresos con eso. Entonces hay un valor en mis horas. Y eso es importante porque cuando yo incorporo el factor de valor hora, cuando yo incorporo a mi análisis esto, las inversiones toman un cuerpo diferente. Porque de repente algo que me ahorra tiempo, ¿no? Algo que me libera horas, ya no lo veo solo como, bueno, esto me libera horas pero me quita dinero. Sino que empiezo a ver, bueno, esto me libera horas. Si libero esas horas, ¿para qué las puedo usar? Y eso que puedo usar, ¿genera más que lo que estoy gastando? Porque si sí, ahí tengo un retorno de inversión que es positivo. Y si tengo un retorno de inversión que es positivo, ¿por qué no lo haría? ¿Sí? Ese es un poco de hecho, es lo que a mí muchas veces me pasa. Cuando miro el mapa de situación y tengo si yo invierto en, por ejemplo, pedir ayuda, no sé, contratar un servicio. Gracias a que contrato ese servicio y yo no estoy haciendo esa actividad, yo me libero 5 horas. El contratar el servicio me sale, no sé, $50. Y yo con 5 horas puedo generar $200, o quizás con 3 horas puedo generar $200, automáticamente mi cerebro me dice, bueno, activemos esta opción, porque yo puedo generar más, hay una persona encima a la que le estoy dando trabajo, lo cual siempre es bueno y agradable y divertido. Yo estoy generando un extra y encima estoy ahorrándome horas. ¿Sí? Es como que activo todo un ciclo ahí que es bastante positivo y bastante divertido y bastante creativo. Entonces, el paso que sigue en este proceso, de vuelta, no siempre tengo que invertir para salir a trabajar. Puedo invertir y simplemente disfrutar de que estoy trabajando bien el resto del tiempo y usar ese tiempo libre para estar con mi familia, para irme de viaje, para pasear con amigos. Lo importante es empezar a jugar un poco con las fichas que tenemos entre manos y entonces el paso es, analizo mi lista de objetivos, para cada uno pienso diferentes opciones de inversión. Si no se me ocurre, puedo googlear, ¿no? Cómo hacer que sea más fácil hacer tal cosa. En general van a aparecer opciones que tienen servicios o que tienen o herramientas para hacerlo. Y a partir de ahí lo que hago es analizo cada una de las opciones y trato de alguna forma llegar a un valor de retorno sobre la inversión. Entonces voy a tratar de analizar cuánto me va a costar en dinero y cruzar eso con cuánto voy a obtener a cambio. Sea en tiempo que recupere, sea en dinero que me ahorre. ¿Sí? Hay muchas inversiones que hacemos que me ahorran dinero. Hace un par de años con Lu compramos uno de estos filtros que purifican el agua y eso tenía un retorno en tiempo porque me estaba ahorrando el ir y volver a comprar agua potable para la bebé, pero también tenía un retorno en tiempo porque, tenía el retorno en tiempo, pero también tenía un retorno en dinero porque ya no estaba comprando el agua embotellada, sino que directamente estaba teniendo algo en mi casa que me daba eso y por lo tanto el costo era más bajo, porque lo tomaba directo del agua corriente. Entonces, para cada uno de estos empiezo a analizar cuál es el retorno sobre la inversión que me va a dar y un poco empiezo a con eso armar mi plan de, bueno, los retornos más altos son los que deberían ir primero, dentro siempre del presupuesto. Y lo que tiende a pasarnos en general con Lu es que a partir de la planificación anual sale también como un plan de inversiones para el año. ¿No? Primero podríamos comprar estas cosas, de ahí podríamos invertir en aquello.
Y ahora, si querés, Santi, podemos volver con ejemplos un poco más concretos. Pero empiezo a pensar, bueno, ¿en qué momentos del año necesitaría comprar qué cosas para que la vida se me haga un poco más fácil? Y a partir de ahí es que se va montando un poco la estructura que hoy en día tenemos en nuestra casa o a nuestro alrededor, que permite que hagamos todas las cosas que hacemos. Estaba pensando sobre el paso de pensar las opciones, y podemos volver por ahí si quieres para salir Sí, perfecto. en adelante y sacar ejemplos más concretos. Que algo que se podría hacer, y esto se me acaba de ocurrir acá en vivo, sería tener algunos tipos disparadores de ideas. Por ejemplo, que sea para objetivo no. Puedo contratar a una persona que haga esto más fácil. Puedo contratar un software que haga esto más fácil. Puedo contratar un producto físico que haga esto más fácil. Puedo contratar una suscripción que haga esto más fácil. Puedo contratar a alguien que lo haga por mí, por ejemplo. Entonces, quizás tener esas preguntas hacen, o sea, ponen allá afuera lo que nosotros en realidad normalmente ya tenemos incorporado, porque son opciones que vos normalmente manejás, pero quizás pasar por las distintas opciones te hace ver cosas que no habías pensado originalmente. Quizás en la categoría ejercicio vos solés pensar en comprar equipamiento y pensás en, no sé, que alguien te entrene y pensás, bueno, alguien puede entrenar por mí. Quizás sí, no sé, habría que ver. El día que eso exista va a tener muchos clientes. Seguramente sí, pero podemos empezar a pensar esas cosas. Entonces, de vuelta, si yo quisiera, quizás como decías, tomar un ejemplo simple, puede ser de repente, voy a tomar el ejemplo de ejercicio que es el que venimos charlando. Yo puedo decir, bueno, a ver, hay algo que puedo comprar que haga que yo tenga un mejor retorno sobre mi tiempo de ejercicio. Yo puedo decir, bueno, me puedo comprar un equipamiento para entrenar en casa que me dé un retorno a la inversión en términos del tiempo que me tomaría ir al gimnasio o el tiempo de ir al gimnasio. También puedo contratar una suscripción de gimnasio porque eso me ahorraría tiempo en, por ejemplo, obtener resultados más rápidamente versus demorar. Quizás digo, bueno, si yo me pongo a tratar de llegar al objetivo simplemente basándome en mi intuición y a lo que normalmente hago en casa, no voy a llegar nunca. Quizás poniéndome con mis objetivos, con alguien que me ayude, voy a llegar antes. Sí, y creo que vos tocaste probablemente las 4 categorías más importantes, que son herramientas físicas, software, que me parece bueno diferenciarlo porque hoy en día, primero que hay muchas opciones y segundo que podemos quedar atrapados, sino en mirar herramientas solo como la herramienta concreta que puedo agarrar con la mano. Personas en términos de adquirir conocimiento y personas en términos de que alguien lo haga por mí. Creo que son las 4 categorías más grandes o más importantes. De hecho, hemos hablado, después les dejamos el link, si van a superhábitos.com/432, que va a ser la página de este episodio, les podemos dejar el link. Pero una de las cosas que en Superhábitos hace muchos años hablamos como herramienta de productividad es esto de los 3 caminos del aprendizaje, ¿no? De no vivir a prueba y error, que es una curva muy larga, muy difícil de recorrer, sino siempre que tenemos la posibilidad, ir directo a personas que ya hayan resuelto el problema y adquirir información de su experiencia. Que eso puede ser de diferentes formas. La mejor siempre es si puedo tener un mentor, es decir, alguien que vivió específicamente lo que yo viví y que me asesore. La segunda es programas de formación, que eso puede ir desde un curso hasta un libro. Y recién cuando no existe ninguna de esas cosas, meternos nosotros a tratar de resolverlo a prueba y error. Ese es un muy buen ejemplo de forma, de hecho el otro día lo mencionamos en la clase de planificación anual, de forma de acelerarte los procesos. Para cada objetivo que tengas, pensá, hay alguien que podría enseñarme cómo esto se hace. Porque no es lo mismo ejecutar una serie de tareas que descifrar todas cuáles son las tareas y después ponerse a ejecutarlas. Pero yo creo que, de vuelta, acá siempre tenemos que ver el tema de retorno sobre la inversión, que va a incorporar las 2 métricas fundamentales, que es cuánto me cuesta y cuánto me da. Pero también es real que si hay alguien que puede hacerlo por mí directamente, bueno, ahí en términos de hacer que sea más probable que este objetivo se cumpla, damos un salto gigante. Por eso yo puedo tener a alguien que lo haga por mí, rápidamente me elimino el problema por completo. Porque incluso con un mentor yo tengo que atravesar el proceso de aprender, que en algunas cosas es necesario. ¿Sí? Santi dio el ejemplo recién del ejercicio. Pasa también con muchas cosas del negocio. Hay un montón de cosas que vos no podés pedirle a alguien que las haga por vos, sino que vos tenés que incorporar las herramientas para vos poder hacerlas. Por ejemplo, lo que hablábamos hace poco de estrategia del negocio. La persona que tiene que tener la estrategia es la persona que está a cargo de ese negocio. Entonces, si vos querés que te ayuden con la estrategia, puedes pedir ayuda, pero no puedes delegarla por completo, a menos que contrates a una persona que se convierta en el gerente de tu empresa, supongo. Entonces, creo que es interesante esto de las 4 categorías que decís vos, porque sí creo que hace más fácil el pensar las opciones.
tengo que saber, Mati. O sea, porque nos sentamos y decimos, bueno, tengo estas 4 categorías, hago este brainstorming, pienso, ok, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Y acá decimos, bueno, tenemos el tema del costo y el retorno. A la hora de pensar el costo, porque yo creo que esto es algo que quizás para nosotros es muy natural, pensar en valor hora, porque nosotros tenemos un tracker, sabemos cuánto tiempo nos toman las cosas, pero si una persona que nunca lo hizo tuviera que empezar a calcular cuál es el costo en tiempo de algo, Sí. ¿no? Es decir, te digo, Mati, tengo que pensar el costo en tiempo de X cosa. ¿Cómo empezarías a pensarlo? Ahí aplicaría este principio que decía hace un rato de, como regla general, mejor Hecho que perfecto. hecho que perfecto. Claro. Entonces, lo que haría es buscar cuál es el mejor estimado que tengo. ¿Sí? Que me parece interesante, o sea, esto que dice Santi, porque yo cuando pienso, bueno, ¿cuánto tiempo me va a ahorrar contratar este servicio? ¿O me va a ahorrar comprar esta herramienta o contratar este software? A veces no tengo el dato, porque quizás no lo registre nunca. Pero ahí yo pienso que es tan simple como sentarnos y pensar en una semana normal cuánto tiempo me toma esto. O preguntarle a alguien que haya atravesado el proceso, si es algo que yo todavía no hice. Grueso, estimado. ¿Cuánto tiempo estimás que te tomó lograr tal cosa? ¿Sí? Ahí creo que esta es una buena aclaración para hacer, Santi, respecto de las respuestas a esa pregunta. Nosotros, dependiendo del tipo de proyecto que estemos haciendo, si es algo que se hace todas las semanas, las personas de repente te contestan son 2 horas por semana. Que ahí lo que vamos a hacer es multiplicar el resultado por la cantidad de semanas que esta inversión nos va a ahorrar, ¿no? Entonces, si son 2 horas por semana y la inversión me lo va a ahorrar para el año completo, voy a hacer 2 por 52, que es la cantidad de semanas que tiene. Por el valor de mi hora de trabajo. Por el valor de mi hora de trabajo. Que para quienes no lo tengan calculado, yo tiendo a ir simple a tu sueldo, para quienes trabajan en relación de dependencia, dividido la cantidad de horas que trabajas. Para quienes tienen un negocio, lo ideal sería calcular tu ingreso neto dividido a la cantidad de horas que trabajas. A falta de eso, tu ingreso total dividido a la cantidad de horas que trabajas. De vuelta, mejor hecho que perfecto, ¿sí? Entonces, nos pueden responder en cantidad de horas por semana, caso en el cual tiende a ser un poco más fácil el cálculo. O hay veces que las personas te dicen, y lograr concretar eso me tomó 6 meses. Ahí vale la pena repreguntar un poquito y decir, bueno, pero 6 meses dedicándole cuánto tiempo. ¿Sí? Porque de repente hay personas que dicen, ¿cuánto tiempo tardaste en hacer X trámite, no sé, voy a decir una pavada, pero el trámite para conseguir el carnet de conducir? Entonces, bueno, con el tema del carnet de conducir estuve como 6 meses. Bueno, pero dedicándole cuánto tiempo. Y ahí tiende a aparecer el dato, porque de repente dicen, bueno, y fueron 3 meses que iba no sé, a la escuela para aprender a manejar, que me tomaba 3 horas por día, y después el trámite en sí, en realidad fueron un par de mañanas, solo que yo solo podía ir los viernes, entonces lo tuve que hacer en 5 semanas seguidas. Y ahí adquirimos un poco más de información. Que si se fijan, el principio fundamental detrás de esto es averiguar. O sea, si ustedes están proponiendo un objetivo para el año, juntar información de cómo esto fue para otras personas tiende a ser uno de los pasos más saludables. Sobre todo, tratar de buscar la historia promedio, no el caso excepcional, ¿no? Como no la persona que logró en 5 días bajar 500 kilos, sino, bueno, una persona promedio que hace las cosas de una forma normal, ¿sí? Y normal queremos decir promedio, cuál es el nivel de resultados que tienen, y a partir de ahí veo qué cosas extraordinarias puedo hacer para acelerarlo. Pero estimo siempre con este escenario normal, de manera tal de no frustrarme si no soy automáticamente el caso más excepcional de la historia. Sí, y creo que de vuelta, como decíamos, Mati, estamos pasando de no pensar en invertir a pensar en invertir. Y eso se aplica muchas veces, quizás podemos, de vuelta, si tenemos todo lo que dice Mati, muchísimo mejor, pero si no lo tenemos, podemos pensar, bueno, cuánto más fácil, a un nivel general incluso, como cuánto más fácil podría ser mi trabajo si yo hiciera esto bien. Porque de vuelta, sí sabemos cuánto vale nuestro tiempo, ¿no? Entonces yo puedo pensar en esa unidad, bueno, ¿cuántas horas tendría que ahorrarme esto? ¿Cuántas horas son, por ejemplo, esta inversión? Tantas horas. ¿Vale la pena tantas horas? Y quizás a nivel intuitivo, incluso, de vuelta no es lo ideal, quizás a nivel intuitivo podemos empezar a hacer un análisis que es mucho mejor que nada. Ahí, Santi, te sumo 2 cositas extra que creo que son interesantes. Una es, en la lista de inversiones, algo que para mí es bastante natural tender a priorizar es cuando aparece una inversión que de alguna forma atraviesa múltiples objetivos. El típico ejemplo para mí de esto es la computadora. ¿Sí? Yo uso mi computadora para todo. En mi computadora están mis finanzas personales, en mi computadora está mi herramienta principal de trabajo, en mi computadora está mi principal herramienta
no sé, para entretenimiento cotidiano. ¿Sí? Si quiero, no sé, ver una película o ver una serie, voy a tender a utilizar la computadora. Está una de mis herramientas principales para comunicación con mi familia, ¿no? Entonces, en general, si encuentro con que en varios puntos tener una buena computadora o tener una mejor computadora haría que mi vida sea más fácil, esa inversión va a empezar a subir en el ranking, ¿sí? Porque eso, cuando algo aparece en múltiples roles, tiende a significar que el retorno va a ser bastante alto, porque el retorno va a venir por varios lugares, no solo por una actividad. Entonces, ahí tenemos una. Y después, la otra es no subestimar a la hora de sentarse a hacer estas cuentas. Estas cuentas te sorprenden cuando las haces bien. No subestimar montos chicos de tiempo cotidianos. Si este es el típico ejemplo que nosotros decimos de vuelta, siguiendo con lo que decía recién, la computadora. Y si una computadora que funciona un poco mejor te ahorra 15 minutos por día, ¿cuánto tiempo te ahorra en un año? ¿No? Y de repente, 15 minutos por día son más o menos unas 80, 90 horas en un año. Y, no sé, hice el cálculo mental, Santi, ahora corregime si lo hice mal. Pero esos 15 minutos por día que me ahorran 80, 90 horas en un año, estamos hablando en horas laborales de 10 días, por ejemplo, de 8 horas por día, o 11, 12 días. Entonces estoy hablando de 2 semanas de vacaciones que me puedo ganar o comprar, y de repente, si lo pongo en ese contexto, lo puedo cruzar con el valor de mi sueldo, ¿no? Entonces, de repente, medio sueldo, solo con ahorrarme 15 minutos por día en una inversión. Entonces, si tienen cosas de 5 minutos, 10 minutos... El otro día con Santi, le contaba a Santi algunos planes de inversiones que tengo para el año que viene, incluyendo uno bastante puntual que es ver de conseguir un par extra de los cables del cargador del teléfono. Como para tener, el auto tiene un cargador, entonces para tener uno ahí, tener uno al lado de la computadora porque se puede conectar con el USB y tener otro en 2 lugares que tengo cargadores en casa, porque si no me pasa que tengo que ir a buscar el cable dependiendo en qué lugar esté. O acordarme de llevarme el cable al auto o algo por el estilo. ¿Cuánto me voy a ahorrar? Minutos. 1 minuto por día. 30 segundos por día. Ahora, si yo cruzo cuánto sale un cable con cuánto vale el acumulado de 1 minuto mío por día por el resto del año, bueno, de repente esta inversión es muy probable que quede arriba en la lista de buen retorno sobre inversión cuando lo calcule. Solo para que quede la nota acá, 15 minutos, 365 días son 91 horas con 25. Bien. 91 horas como 25, o sea, con 15 minutos. No estuve tan mal. Es increíbmente exacto. Si me preguntas a mí. La verdad que no sé cómo lo calculaste, pero muy bien. Ah, no, en realidad lo dividiste en 4. Ah, qué salame. Ok, claro, por 3. Sí. Claro, sí. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí lo entendí. Está bien, muy bien igual. Me gustó mucho, lo pensaste 1000 veces más rápido que yo. Sí, y creo que de vuelta, muchas de estas inversiones tienden a ser bastante directas, ¿no? Porque, por ejemplo, Mati mencionaba recién un ejemplo que es bastante específico y bastante avanzado, pero, por ejemplo, una de las inversiones que yo tengo ya entrevistas para el año que viene es contratar a alguien que nos ayude a cuidarlo al Fefi. ¿Por qué? Porque yo digo, por ejemplo, ahora el Fefi demanda horas de trabajo mías y de Mari, que es mi esposa. Y yo de repente digo, bueno, ¿cuánto me sale una persona trabajando en casa? ¿No? Digo, bueno, ok, sale X cantidad de dólares por hora. Y yo pienso, bueno, esa hora que esa persona está en casa me sale tanto, pero yo pienso, bueno, ¿cuánto vale mi hora? Por separado. Es decir, si yo puedo poner esa plata y de repente muchas veces vos decís, bueno, no voy a invertir porque sale caro, pero no estás pensando que es mucho más caro eso. Otro gran ejemplo, como para ilustrar un poquito, fue cuando vos compraste tu primer auto, me acuerdo, Mati, sí. que en ese momento nosotros ya estábamos grabando el podcast y Mati me decía, yo cada vez que voy a grabar el podcast me gasto tanto tiempo, tanto dinero en remis, en ir hasta el estudio a grabar. Entonces vos decías, y además, si no voy a remis, si voy en colectivo, me toma tanto tiempo. Entonces, si yo gasto ese tiempo y en vez de gastarlo ahí, lo pusiera en un auto, tendría el retorno a la inversión en menos tiempo y de repente la compra salió de esa forma. Sí, y dentro de esto, una cosa que no deja de fascinarme es el hecho de que hay 1.000.000 de posibles opciones en términos de inversiones que podemos hacer. El otro día estaba en una sesión de gestión del tiempo para emprendedores, era una sesión de preguntas y respuestas con un grupo bien reducido. Y Pablo, que era una de las personas que estaba ahí, me hizo una pregunta que es, Mati, ¿cómo haces para decidir en qué invertir cuando te das cuenta de que no hay nada que puedas invertir en tu productividad o en tu negocio para aumentar los resultados? Claramente una persona que nos conoce y que ya está familiarizada con este concepto de inversiones. A lo cual mi respuesta para Pablo fue, no te lo puedo responder porque nunca me pasó de sentarme a pensar un año y no encontrar algo que pueda hacer en términos de mi productividad o en términos del negocio para aumentar los resultados. Nunca me pasó. Entonces, entiendo que existe el rol de las inversiones financieras, por ejemplo, como una herramienta de protección para el largo plazo, de estabilización, de descentralización de riesgos.
Pero en términos de aumentar resultados, sistemáticamente, si vuelvo a analizar mi día a día, aparecen nuevas oportunidades, nuevas cosas que podría hacer. Acá, como dijo Santi, nosotros todos los años hacemos, en Superhábitos también, un chequeo de infraestructura, ¿no? ¿Qué herramientas estamos usando para trabajar? ¿Hay alguna herramienta nueva que podríamos sumar que nos permitiría trabajar más rápido, que nos permitiría entregar más resultados con menos tiempo? Todo el tiempo lo estamos viendo. Este año, de hecho, hice varias inversiones en términos de el armado de mi escritorio, de tener recursos complementarios para las clases. Entonces, siempre hacemos ese chequeo. En términos con Lu todos los años también tenemos la conversación de si la casa en la que estamos es una casa que nos esté permitiendo operar correctamente o si hay algo que hayamos descubierto que nos permitiría funcionar mejor, ¿no? Si uno de repente descubriera, si tuviésemos una habitación más, ¿se resolvería tal problema? Bueno, es una buena pregunta, ¿sí? El mirar tu casa, lo mismo dentro de tu casa, hay ciertas herramientas físicas. Y acá de vuelta es la lista de preguntas que dijo Santi recién. Hay ciertas herramientas físicas, ciertos servicios, cierta ayuda que me permitiría resolver problemas más rápido. Algo que creo, Santi, yo como una nota, no sé si vos tenés algún punto más, pero yo como una nota final que me gustaría sumar es, algo interesante de ese proceso es que tu valor hora va a cambiar año a año. Entonces también puede pasar que haya ciertas inversiones que hoy las descartes, porque digas, no, hoy no me cierra invertir en esto, que después se conviertan en buenas ideas, que es un poco lo que me pasó a mí con el auto. Hubo un momento, en el inicio quizás de mi camino emprendedor, que hice la cuenta y fue, no, ese dinero, si lo invierto en el negocio, me va a traer un rendimiento mucho más grande. El dinero de un auto, porque estoy empezando con el negocio, no tengo nada de infraestructura, todavía no tengo una buena computadora, no tengo esto, no tengo aquello. Ahora, eventualmente, cuando ya voy teniendo cubiertas ciertas bases, mi valor hora va subiendo también, de repente volver a evaluar las inversiones, preguntarme, ¿y ahora? Cambiar el auto, ahora ver, no sé, buscar otra casa, ahora contratar ciertos servicios. Pasa mucho con el tema, esto que decías vos también, ¿no? De buscar ayuda, por ejemplo, con cosas de la casa, o buscar ayuda con, no sé, las compras, limpieza, tareas como más cotidianas, arreglos, que quizás hubo un momento donde no nos cerraba, porque estábamos en una cierta situación financiera, no tenía sentido y efectivamente el retorno no era positivo si invertíamos en eso. Pero vale la pena revisitar año a año en qué estamos gastando nuestro tiempo, porque en la medida en la cual vayamos creciendo y vayamos adquiriendo nuevas posibilidades, también se van a abrir inversiones que quizás en algún momento no nos cerraban, que se van a convertir en una buena idea. Creo que lo único que voy a retomar, Mati, como para antes de cerrar, que es la pregunta que te hacían, ¿no? ¿Qué pasa si no encontrás nada más en lo que invertir? Y lo cierto es que cuando vos no encontrás nada más en lo que invertir que te dé un buen retorno en vos mismo o en tu negocio, en realidad lo que se hace es invertir en otros negocios que te dan más rendimiento de lo que te haría invertir en vos. Y de hecho eso debería ser lógico siempre. Es decir, si yo tengo un negocio e invertir en otro negocio tiene más retorno para la inversión, no tendría por qué invertir en mi negocio excepto por una cuestión emocional o de que tengo ganas de tener mi propio negocio. Bien, es decir, si yo le pongo $10 a Superhábitos y Superhábitos me da 1 y de repente pongo $10 a General Motors y me da 20 y le tengo que poner en General Motors y dedicar a invertir. Lo cierto es que pocas veces pasa en la práctica y ese es el punto importante. Pocas veces una inversión financiera te va a dar el retorno que te da potencialmente invertir en la economía real. Es decir, invertir en vos, invertir en tu negocio, invertir en lo que te puede dar. Porque de vuelta, un buen retorno de inversión de la bolsa de Estados Unidos. Tuve un año excelente, saqué 15% en dólares. No, eso es promedio bajo para invertir en un emprendimiento que realmente ande bien. Y esa es una parte importante, es importante decirlo. Muy probablemente haya mucho más potencial en vos que poner la plata ahí. Obviamente cumple otros roles, cumple un rol de diversificación, cumple un rol de estabilidad, cumple un rol de largo plazo. De vuelta es otra cosa, pero no tenemos que olvidarnos que muchas veces nuestros mayores retornos van a estar en invertir en nosotros, invertir en cursos, herramientas que podemos utilizar en el día a día. Y creo que es eso, Mati. ¿Querés sumar algo más? No, creo que es interesante porque es constantemente algo que vale la pena revisitar a lo largo de los años. Con Santi todos los años tenemos la charla de estoy pensando invertir en tal cosa, estoy pensando comprar lo otro, estoy pensando contratar. Es una conversación constante porque cómo usamos nuestro tiempo, cómo usamos nuestro dinero, tendría que ser una conversación constante. Entonces, si no lo hicieron nunca, esta es una ganancia gigante para hacer esta planificación anual de 2023. Si ya lo hicieron, como les decía, los invitamos a que para cada objetivo sean estas preguntas y lo revisen con su situación actual. Si no dejen que viejos hábitos o que viejas costumbres que
nacieron en una situación diferente, se mantengan cuando la situación cambia y podríamos ganar cambiando nosotros también. Perdón a todos los que se quedaron sordos ahí con la música. Fue mi culpa. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias, Mati, por compartir en detalle. Sé que, me interesa mucho charlarlo con vos porque vos sos, y te he visto a lo largo de los años, ser muy firme y muy diligente en el cálculo de tus inversiones personales. La verdad que siempre fuiste una inspiración en ese sentido para mí, así que te agradezco por tu tiempo. Espero que haya sido una inspiración para todos ustedes que están del otro lado, a quienes les voy a agradecer también por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Gracias a todos ustedes que nos compartieron y nos convirtieron en un podcast dentro del 1% de los podcasts más compartidos de Latinoamérica. La verdad que sueño hecho realidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos cerrar el año diciendo eso? Gracias por estar ahí. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene en el episodio 433 del show de Super Hábitos. Chau, chau.